buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a conocer sobre el tema modalidades de financiamiento empresarial. Para ello pasaremos a conocer a detalle cada aspecto de este tema. En la actualidad, el financiamiento empresarial constituye un aspecto esencial para cualquier organización, debido a que ninguna empresa puede operar, crecer o expandirse sin contar con recursos económicos suficientes. Cabe mencionar que estos recursos son necesarios para cubrir gastos operativos, adquirir bienes y servicios, invertir en nuevos proyectos y responder a las oportunidades y desafíos del mercado. Es por ello que las empresas recurren a las distintas modalidades de financiamiento, las cuales pueden provenir de fuentes internas o externas y utilizarse tanto en el corto como en el largo plazo. Cada alternativa posee características, beneficios y costos diferentes, lo cual estos van a influir directamente en la liquidez, rentabilidad y sostenibilidad de la organización. Para conocer cada uno de estos aspectos a detalle, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En primer lugar, tenemos el financiamiento interno y de corto plazo, aquel que constituye la base operativa de las empresas, ya que les permite obtener los recursos económicos necesarios para desarrollar sus actividades diarias, cumplir con sus obligaciones y mantener la continuidad de sus operaciones. Estas modalidades de financiamiento proporcionan liquidez inmediata sin generar. En muchos casos vienen a ser los compromisos financieros de largo plazo. Primero que todo tenemos el autofinanciamiento, que viene a ser de fuentes internas. Es la modalidad mediante la cual la empresa obtiene recursos a partir de sus propios fondos, es decir, de dinero que la misma organización ha generado a través de sus actividades económicas. Esto significa que la empresa no necesita recurrir a préstamos bancarios ni buscar a nuevos inversionistas para obtener financiamiento. Es por ello que esta modalidad es considerada una de las fuentes de financiamiento más seguras y económicas, ya que no genera intereses financieros ni incrementa el nivel de endeudamiento. Además de que permite que la empresa mantenga una mayor independencia en la toma de decisiones, ya que no tiene que asumir obligaciones de pago con terceros ni compartir el control de la empresa con nuevos inversionistas. El autofinanciamiento se va a sustentar mediante dos principales fuentes. La primera es la retención de utilidades, la cual consiste en reinvertir una parte de las ganancias obtenidas por la empresa en lugar de distribuirlas completamente entre los socios o accionistas. Esto viene a ser importante porque permite que el propio negocio financie su crecimiento. Digamos que si una empresa obtiene una utilidad de 100,000 y decide repartir únicamente 40,000 entre los socios, los 60,000 que quedan pueden reinvertirse en la compra de nueva maquinaria, en la adquisición de inventarios o en el financiamiento de nuevos proyectos que tenga la empresa. Esto significa que la empresa está creciendo con recursos propios y evitando recurrir al endeudamiento externo. Como segunda fuente tenemos la depreciación, aquel que representa el desgaste que sufren los activos fijos de la empresa, las cuales pueden ser vehículos, maquinaria, equipos y todo esto. Y pues debido al tiempo y al uso, esta se deprecia. Aunque la depreciación se registra contablemente como un gasto, en realidad no implica una salida inmediata de efectivo. Es decir, la empresa va a reconocer el desgaste de los activos, pero no está reembolsando dinero en ese momento. Por ello, dichos recursos permanentes que están disponibles pueden utilizarse posteriormente para reemplazar los activos o realizar nuevas inversiones o también atender a necesidades operativas.
Muy bien, vamos a continuar con las principales ventajas y limitaciones que presenta el autofinanciamiento. Primero que todo, tenemos las principales ventajas, bueno, que ya se ha ido mencionando durante la exposición. Tenemos a la ausencia de intereses, la reducción de la dependencia financiera y el fortalecimiento de la autonomía empresarial. Todas estas ventajas contribuyen a que la empresa se desarrolle de manera independiente y tenga el control de sus propias decisiones, además de que no va a tener un nivel de endeudamiento muy elevado, sino que va a ser un nivel de endeudamiento reducido. Cabe mencionar también que el autofinanciamiento no solo tiene ventajas, también presenta limitaciones. Entre la limitación más importante que destaca es que en muchas ocasiones los recursos propios no son suficientes para financiar proyectos de gran magnitud, como la apertura de sucursales o la adquisición de tecnología de alto costo, por lo que la empresa se va a ver obligada a complementar su financiamiento con otras fuentes externas. Esa sería la limitación que tiene el autofinanciamiento. En segundo lugar, tenemos al financiamiento a corto plazo, crédito comercial, el cual comprende las fuentes de recursos que permiten cubrir las necesidades inmediatas que tenga la empresa. Estas necesidades pueden ser la compra de mercaderías, la adquisición de insumos, el pago de ciertos gastos o el mantenimiento de las actividades diarias del negocio. Dentro de esta modalidad, una de las alternativas más utilizadas viene a ser el crédito comercial, porque esta no va a provenir de los bancos, sino de los propios proveedores de la empresa. Es aquí que se reconoce a los proveedores como financistas, ya que van a permitir que la empresa adquiera bienes o servicios y realice el pago en una fecha posterior, generalmente en plazos de 30, 60 o 90 días. En otras palabras, podríamos decir que la empresa recibe primero los productos o insumos que necesita para operar y tiene un determinado tiempo para cancelar la deuda. Esto es muy importante porque va a permitir que la empresa siga funcionando aun si no dispone de efectivo en ese momento. Digamos que una empresa puede comprar mercaderías por un valor de 20,000 y acordar el pago en un plazo de 60 días. Durante ese tiempo, la empresa puede vender los productos, recuperar su inversión y generar ingresos antes de pagar al proveedor. De esta manera, el proveedor está financiando temporalmente las operaciones de la empresa. Muy bien, pasamos a las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que presenta? Bueno, lo primero es que va a dar la facilidad de acceso, ya que muchas empresas pueden obtener este financiamiento a través de la relación comercial que va a mantener con sus proveedores. En segundo lugar, mejora la liquidez, porque evita que la empresa tenga que desembolsar dinero de manera inmediata. Y por último, es que va a permitir financiar el capital de trabajo, es decir, los recursos necesarios para que la empresa continúe desarrollando sus actividades diarias. Finalmente, pasamos a las desventajas. Como todo tema, pues siempre tiene también sus desventajas, sus limitaciones. Las ventajas que va a presentar es que si la empresa incumple con los pagos en las fechas establecidas, esta puede afectar su reputación crediticia, en el cual ya pues va a perder la confianza de sus proveedores. Además, algunos proveedores ofrecen descuentos por pronto pago, por lo tanto, al utilizar el crédito comercial, la empresa podría perder esos beneficios económicos. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Finalmente, tenemos los instrumentos de financiamiento de liquidez inmediata.
Cuando la empresa necesita efectivo de manera urgente y no puede esperar a generar ingresos o cobrar sus ventas, puede recurrir a diversos instrumentos de financiamiento que le permitan obtener liquidez de forma rápida. El primero es el sobregiro bancario. Esta modalidad permite que la empresa retire una cantidad de dinero superior al saldo disponible en su cuenta corriente. En otras palabras, el banco le presta temporalmente un monto adicional para que pueda cubrir una necesidad inmediata de efectivo. Un ejemplo de ello vendría a ser que si una empresa tiene solamente 2.000 en su cuenta, pero necesita pagar una obligación de 5.000, el banco puede autorizar un sobregiro bancario de 3.000 para completar el pago. La principal ventaja de este instrumento es que va a proporcionar dinero de manera inmediata. Sin embargo, su principal desventaja es que suele tener tasas de interés muy elevadas, por lo que se recomienda utilizarlo únicamente en situaciones de emergencia. En segundo lugar, tenemos los pagarés, aquellos que consisten en documentos mediante las cuales la empresa se compromete formalmente a pagar una determinada suma de dinero, pero en una fecha futura. Estos documentos vienen a representar una obligación de pago y son utilizados para cubrir necesidades temporales de financiamiento. Un ejemplo de ello vendría a ser que si una empresa necesita 10.000 para adquirir insumos y no dispone del dinero en ese momento, puede emitir un pagaré comprometiéndose pues a que lo va a cancelar dicha cantidad, pero en una fecha determinada. De esta manera obtiene recursos para continuar con sus operaciones. Asimismo, existe la línea de crédito revolvente, aquel que consiste en un monto máximo de dinero autorizado por una entidad financiera, el cual puede ser utilizado según las necesidades de la empresa. Su principal característica es que va a radicar en la flexibilidad, ya que la empresa solo paga intereses por el dinero que efectivamente utiliza. Por ejemplo, si el banco autoriza una línea de crédito de 50.000 y la empresa solo utiliza 20.000, los intereses que se van a calcular únicamente sobre esos 20.000 y no va a ser sobre el total del dinero de la línea de crédito. Es decir, no se calcula sobre los 50.000, pero sí sobre los 20.000. Esto permite administrar pues de manera más eficiente los recursos financieros. Finalmente tenemos el factoring. El factoring consiste en la venta de las cuentas por cobrar o facturas a una entidad financiera que es especializada con el objetivo de obtener efectivo de forma inmediata. Por ejemplo, si una empresa posee facturas por cobrar por un valor de 10.000, puede venderlas de manera inmediata por un valor de 9.500, en el cual pues va a obtener pues un dinero inmediato, mientras que la entidad va a retener 500 como comisión por el servicio. Aunque la empresa recibe un monto menor al valor total de sus facturas, va a obtener liquidez rápidamente y evitar esperar hasta la fecha de vencimiento de las cuentas por cobrar. Por ello, el factoring presenta importantes ventajas como la mejora de la liquidez, la reducción del riesgo de cobertura y la disponibilidad inmediata de efectivo, que pues van a contribuir a mantener la continuidad de las operaciones de la empresa.
En conclusión, el financiamiento interno y de corto plazo constituye la base operativa de las empresas porque les va a permitir obtener los recursos necesarios para atender las necesidades financieras del día a día y garantizar la continuidad de sus actividades. A través del autofinanciamiento, la empresa va a aprovechar sus propios recursos. Mediante el crédito comercial, pues va a recibir apoyo financiero de los proveedores y por medio de los instrumentos de liquidez inmediata puede obtener este efectivo cuando enfrenta necesidades urgentes de financiamiento. En conjunto, estas modalidades van a permitir que la organización mantenga un adecuado nivel pues, de liquidez, reduzca sus problemas de falta de efectivo y se pueda desarrollar sus operaciones de manera más eficiente y sostenible, sin asumir inicialmente compromisos financieros de largo plazo. Muy bien, vamos a pasar a mi compañero que les va a explicar los siguientes temas. Bien, continuando con la exposición, mi compañera acaba de explicarnos cómo financiarnos a corto plazo, o sea, el día a día. Pero, ¿qué ocurre cuando la corporación decide dar un salto estratégico? Bien, si necesitamos construir una nueva planta industrial o, por ejemplo, adquirir una flota de transporte pesado, el crédito del proveedor o un sobregiro bancario a 30 días obviamente no nos va a servir. Aquí entramos al mundo del financiamiento externo a largo plazo. A nivel contable financiero, asumir deuda a largo plazo significa apalancar la empresa creando un pasivo no corriente. Esto tiene una naturaleza muy estricta. Firmamos un contrato ineludible que nos obliga a pagar intereses fijos independientemente de si la empresa ganó millones o si tuvo pérdidas, ¿no? La ventaja es que los acreedores o bancos no tienen voz ni voto en nuestras asambleas. No diluimos el control de los accionistas. Antes de ver las modalidades, debemos recordar el principio de calce. Esta es la regla de oro de todo gerente financiero. Los activos fijos de una vida útil larga obligatoriamente deben financiarse con deudas a largo plazo. Si financiamos un galpón industrial que nos dará retornos en 10 años usando un pagaré que vence el próximo mes, entonces estaremos en insolvencia técnica inmediata, ¿no? Para mantener la salud del capital de trabajo debemos calzar los plazos. Bien, cuando buscamos este financiamiento a largo plazo, la primera puerta que tocamos es la del banco. Aquí encontramos el préstamo a plazo tradicional. Estos créditos corporativos suelen de ser de 5 a 10 años más o menos, pero los bancos exigen sí o sí garantías reales fuertes, como hipotecar los terrenos de la empresa, y nos imponen cláusulas restrictivas o covenants, ¿no? Que pueden prohibirnos, por ejemplo, pagar dividendos hasta cancelar la deuda. Sin embargo, como contadores, existe una modalidad mucho más atractiva para adquirir físicos, el arrendamiento financiero o leasing. En lugar de prestarnos dinero para comprar la máquina, el banco compra la máquina a su nombre y nos la alquila. Al finalizar el contrato pagamos una cuota simbólica para ejercer la opción de compra y el activo pasa a nuestro nombre. ¿Y por qué esto es tan crucial? Al analizar la estructura de capital del sector industrial en periodos recientes como el 2020 al 2025, notamos que el leasing fue una herramienta fundamental. La razón es la ventaja tributaria. La norma contable y tributaria peruana nos permite usar la depreciación acelerada. En los contratos de leasing podemos depreciar una máquina pesada en apenas unos 2 o 3 años. Esto crea un gasto contable masivo al inicio del proyecto, generando un escudo fiscal gigantesco que reduce enormemente el pago del impuesto a la renta en los primeros años críticos de la inversión. Bien, pero ¿qué sucede si nuestra corporación no necesita 1.000.000 de soles, sino lo que necesita es 100 millones de soles? Muchas veces un solo banco no tiene la capacidad o no quiere asumir todo el riesgo de prestarnos esa cantidad. Cuando los bancos no son suficientes, la empresa acude directamente al mercado de capitales, emitiendo deuda pública, lo que conocemos como bonos. Un bono es un título valor, un papel de deuda,
En lugar de pedirle a un solo banco, la empresa fragmenta esa deuda en miles de pequeños papeles y los vende en la bolsa de valores. Aquí los inversionistas, fondos mutuos o las AFPs compran esos bonos inyectando el efectivo masivo que la empresa necesita. A cambio, la corporación que se compromete a pagarles un interés periódico, que en el mundo financiero se conoce como cupón, y a devolverles el principal o dinero original al vencimiento del bono. La tasa de interés de estos cupones no es arbitraria, depende estrictamente de nuestra calificación de riesgo. Agencias como Fitch o Moody's evalúan nuestros estados financieros y si nuestros ratios de liquidez son sólidos, nos dan un grado de inversión y los inversionistas nos cobrarán tasas muy bajas porque confían plenamente en que nosotros les vamos a pagar. Finalmente, independientemente de si elegimos el leasing, un crédito bancario o emitir bonos, como les expliqué, toda esa deuda tiene un costo. Y financieramente la deuda externa es siempre la fuente de financiamiento más barata que tiene la empresa. ¿Por qué? Por el famoso escudo fiscal. Como sabemos, los intereses que pagamos por la deuda son deducibles de impuestos. Por lo tanto, el verdadero costo de nuestra deuda, representada por la variable KD, no es la tasa que nos cobra el banco, sino que es igual a la tasa de interés nominal multiplicado por 1 menos la tasa del impuesto a la renta. Al final del día, el Estado nos está subsidiando una parte de ese préstamo a través de un menor pago de impuestos. Viendo esta fórmula, uno podría pensar, si la deuda nos ahorra tantos impuestos, endeudémonos al 100%. Pero la teoría financiera nos advierte sobre el límite de apalancamiento. Cuanto más deuda asumimos, más fijos ineludibles tenemos. Si las ventas caen en recesión económica, esos gastos fijos nos ahogarían y los costos de quiebra destruirían el valor de la empresa. Si no podemos tomar deuda infinita, ¿cómo conseguimos dinero sin la obligación de devolverlo mensualmente? De la emisión de acciones y el costo del capital propio les hablará mi compañero a continuación. Muchas gracias. Bueno, hasta ahora hemos visto las diferentes formas de financiar una empresa mediante la deuda. Sin embargo, existen otras alternativas muy importantes para obtener recursos sin endeudarse. Esto se logra mediante la emisión de acciones. Cuando una empresa emite acciones, lo que realmente hace es vender una parte de su propiedad. Es decir, en lugar de pedir dinero prestado al banco o a inversionistas, incorpora nuevos socios que aportan capital a cambio de convertirse en propietarios de una parte de la empresa. Existen dos tipos principales de acciones. La primera son las acciones comunes, que son las acciones más conocidas. Los accionistas comunes tienen derecho a votar en las juntas generales y pueden participar en las elecciones del directorio. Además, sus dividendos no son fijos, sino que dependen de las utilidades que tenga la empresa. Esto significa que cuando la empresa crece puede obtener mayores beneficios, pero también asume un mayor riesgo, porque si la empresa entra en liquidación, serán los últimos en recuperar dicha inversión. Por otro lado, tenemos lo que son las acciones preferentes, que estas normalmente no otorgan derecho a voto, que ofrecen una ventaja muy importante, sino que reciben un dividendo fijo y tienen prioridad de cobro respecto a los accionistas comunes. Por esta razón se consideran un instrumento híbrido entre una acción y un bono, ya que legalmente forman parte del patrimonio de la empresa, pero financieramente se comportan de manera muy similar a una deuda con pagos periódicos. También existen diferentes modalidades de acciones preferentes, como las acumulativas, convertibles, participantes y perpetuas, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles de inversionistas. Como ejemplo, una empresa reconocida como Ford Motor Company mantiene tanto acciones comunes como preferentes. Las comunes están orientadas a inversionistas que buscan crecimiento a largo plazo, mientras que las preferentes atraen más a quienes desean ingresos más estables. En conclusión, el hecho de emitir acciones permite obtener financiamiento sin aumentar el endeudamiento de la empresa, aunque implica compartir parte de la propiedad y del control
con nuevos accionistas. Bueno, no todas las empresas pueden llegar a emitir acciones en la bolsa cuando una empresa recién empieza y necesita crecer rápidamente. Existen otras fuentes de financiamiento mucho más especializadas. Aquí aparecen dos figuras muy importantes que son el Venture Capital y el Private Equity. Aunque ambos consisten en invertir capital en empresas, la diferencia principal está en la etapa en la que invierten. Por ejemplo, el Venture Capital o capital de riesgo invierte principalmente en startups o empresas que recién están comenzando, debido a que estas empresas todavía presentan un alto nivel de incertidumbre. El riesgo también es elevado. De hecho, se estima que aproximadamente 2 de cada 3 startups fracasan. Sin embargo, cuando una de ellas llega a tener éxito, la rentabilidad puede ser extraordinaria. Un ejemplo muy conocido es el caso de Facebook, que recibió inversiones de Venture Capital cuando aún era un proyecto universitario. Dentro del Venture Capital también existen diferentes etapas de inversión, como el capital semilla, el capital arranque y las rondas, serie A, B o C, donde el monto invertido aumenta a medida que disminuye el riesgo. Por otro lado tenemos lo que es el Private Equity, el cual invierte en empresas que ya son maduras y cuentan con varios años de operación. En este caso, el fondo suele adquirir una participación mayoritaria, incluso el control total de la empresa. Su objetivo no es crear la empresa desde cero, sino mejorar su administración, optimizar los procesos, incrementar su rentabilidad y posteriormente venderla a un precio superior. Una estrategia muy utilizada es la compra apalancada o LBO, donde parte de la adquisición se financia con deuda, respaldada por los propios activos de la empresa adquirida. En conclusión, podemos decir que la diferencia, con una analogía muy sencilla, es que el Venture Capital es como sembrar una semilla esperando que se convierta en un gran árbol, mientras que el Private Equity es como comprar una casa ya construida, remodelarla nosotros completamente y posteriormente revenderla a un precio mucho mayor al que ya la habíamos comprado. Actualmente estas modalidades han demostrado generar rentabilidades superiores a muchos mercados bursátiles tradicionales, razón por la cual han tenido un crecimiento muy importante durante la última década. Ya llegando al final de esta exposición, tenemos lo que es el crowdfunding, que es una alternativa mucho más moderna de financiamiento. El crowdfunding consiste en obtener recursos económicos mediante pequeñas aportaciones realizadas por muchas personas a través de plataformas digitales o otro tipo de redes. En lugar de depender de un único banco o de un gran inversionista, el financiamiento proviene de cientos e incluso miles de personas. Cuando 4 modalidades son las que influyen en esto. En primera tenemos lo que es la donación, donde quien aporta dinero no espera recibir ninguna recompensación a cambio. La segunda es la recompensa, que es muy utilizada para plataformas como Kickstarter, donde el aporte recibe el producto o algún beneficio especial. La tercera modalidad es el crowdlending, que funciona como un préstamo. Los inversionistas recuperan su dinero justo con intereses previamente establecidos. Finalmente está el Equity Crowdfunding, donde quienes invierten reciben acciones de la empresa y pasan a ser socios minoritarios. Una diferencia importante es que el crowdlending generalmente exige que la empresa ya tenga ingresos, mientras que el Equity Crowdfunding permite financiar startups con gran potencial, aunque todavía no generen utilidades. Ahora bien, después de conocer
todas las fuentes de financiamiento vistas durante la exposición, nos surge una pregunta muy importante que nos debemos hacer cada uno de nosotros, que es ¿cuál es la mejor fuente de financiamiento? La respuesta es que no existe una única fuente perfecta, sino que depende, puesto que un gerente financiero eficiente combina deuda, como préstamos bancarios y bonos, al igual que capital propio, acciones, venture capital, private equity o crowdfunding, buscando minimizar el costo promedio ponderado de capital, más conocido como WACC. Cuando el WACC es menor, el costo de financiar los proyectos disminuye y aumenta el valor de la empresa. Pero si se utiliza demasiada deuda, aumenta el riesgo financiero y las posibilidades de incumplimiento. Por el contrario, si se depende únicamente del capital propio, el financiamiento suele ser más costoso y además se diluye el control de los propietarios. Por ello, el verdadero reto del gerente financiero y de cada uno de nosotros al momento de analizar todo esto es financiar el que no consiste en simplemente elegir una sola fuente de financiamiento, sino en encontrar la combinación óptima entre deuda y patrimonio, que permita maximizar el valor de la empresa y generar riqueza para los accionistas. Ese equilibrio es precisamente lo que distingue a un gerente financiero estratégico de uno simple y operativo.